Ok. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta segunda sesión de La Magia del Saber, esta segunda reunión, no sé cómo llamarle porque tampoco es que sea algo como súper formal, esta segunda charla, ¿no? Como vieron la primera sesión, esperamos que les haya gustado muchísimo, que les haya aportado valor y acuérdate, la finalidad del canal es precisamente estar hablando de libros, hablar de historias, literatura en general. O sea, este canal está dedicado a la literatura. No me acuerdo si es la tercera o la cuarta bella arte. ¿Tú sabes, Jesús? No, no recuerdo. Ah, no, no, creo que es la tercera o la cuarta, alguna de esas, ¿no? Entonces, es como un homenaje a esa arte que es bueno, todas son muy bellas, ¿no? Pero esta es en particular una que nos gusta a nosotros. Entonces, pues decidimos empezar este proyecto. Vamos empezando, ya sabes, vamos a estar subiendo un video de forma semanal. Ya después podemos ir viendo cómo se modifica, igual y subimos más o subimos menos, no lo sé. Pero por lo pronto vamos a quedarnos así. Así que cada semana acompáñanos, va a haber un video nuevo hablando de un libro diferente. Y acuérdate que este canal, la temática es la literatura en general. Si está escrito en un papel o si está en un libro, vamos a hablar de eso probablemente. ¿Sí? O sea, no es así como que solo es de finanzas, o solo es de superación, o solo es de coaching, o solo es de novelas, o solo es de terror, no, o sea, hablamos, o sea, vamos leyendo conforme vamos encontrando los libros y los libros nos van encontrando, y de eso es de lo que hablamos, ¿sí? De hecho, cuando Jesús me propuso este proyecto, era así de, vamos a tener que estar leyendo un libro cada 2 semanas, ¿sí? Y dije, va, genial, porque me he hecho como bien güey en esta pandemia, sobre todo con la lectura, estoy en otros proyectos, entonces eso me ayuda a retomarla, porque yo soy un lector así como obsesivo y me había alejado mucho. Entonces ahorita le estoy agarrando otra vez el ritmo y pues para esta semana te tengo un libro preparado, pero antes de eso, pues dejaré que Jesús los salude. ¿Cómo estás? Bien, 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 Antonio. Aquí contento de que sea la segunda sesión. Un poco nervioso y trabajando en eso para poder hablar, como pensando que otra gente te va a escuchar. Y yo contento también de haber dicho lo que opinaba sobre el libro en el episodio pasado. Entonces, ojalá les haya gustado, ojalá lo estén leyendo ya varias personas, ojalá que lleguemos a pegar en mucha gente para que esta comunidad se haga más grande, para poder estar todos compartiendo nuestras lecturas, compartiendo nuestras opiniones. Estamos bien abiertos a recomendaciones, como dices, de todo tipo de libros, ¿verdad? Para aprender un poco de todo, ¿verdad? Entre más, está algo que se llamaba, una vez vi con La Ventana de Yohairi o algo así, ¿verdad? Que trataba de lo que yo sé y los demás no saben. Entonces, cuando tu ventana se va abriendo, pues tienes mucho más maneras de socializar con mucho más gente y es mucho más fácil hablar de otros temas con más gente. Entonces, no estamos cerrados a nada, estamos abiertos a hablar de todo. Cualquier opinión que nos quieran dejar y cualquier recomendación que nos quieran dejar, aquí vamos a estar listos para leerlos. Sí, claro, de hecho, esa es la idea, ¿no? Hacer un contenido disfrutable y al mismo tiempo enriquecedor. Sí, los libros son como, precisamente, ahí vamos a hacer como un webinar, uno de los equipos que tengo, ¿no? Uno de los coaches con el que estoy asociado va a hacer un webinar precisamente de hábitos de lectura y entonces estaba escribiendo un copy. ¿Sabes qué es un copy? Sí, Ah, bueno, estaba escribiendo un copy y precisamente le decía a la gente, ¿no? Es que los libros son el medio, uno de los más enriquecedores y también es uno de los más económicos para aprender, ¿no? Porque tú puedes ir a tomar un curso y los buenos cursos generalmente te cuestan mucho, ¿no? Te cuestan mucho. Pero, y si aprendes sobre todo, por ejemplo, si eres auditivo o cosas así, ese tipo de cursos te sirven muchísimo. Pero si eres visual, ¿no? Y dices, no tengo mucho dinero, o sea, 350 pesos en un libro, ¿no? 400, 200, 150 pesos por todo o sea, por 70, 50, 300 páginas de puro conocimiento, dices, no manches, es una ganga, ¿no? Entonces, precisamente estaba pensando en eso cuando estaba haciendo el copy y sí es cierto, o sea, es como una de las formas más económicas y más chidas de aprender, ¿no? y también sabes qué, que si ahorita en este momento empieza a haber gente que nos ve y no está muy apegado a la lectura, hay veces que cuando empiezas con la lectura también es como que en un libro tienes mucho conocimiento, ¿verdad? Como dices, el curso es como si tomaras un curso muy económico. Pero hay veces que cuando empiezas con la lectura,
empiezas a leer y leer y leer y de repente pasaste 5 páginas y dices, ¿y qué dice en esas páginas? Entonces, Mm. como que poco a poquito te vas familiarizando con leer y con entender lo que estás. Poco a poco tu concentración en el libro y en lo que estás leyendo va mejorando. Poco a poco te das cuenta de que ya lo que estás leyendo se te está quedando en la cabeza. No se te va a quedar todo por completo y a veces piensas que no, pero tu subconsciente ahí lo tiene guardado. Porque tú lo lees y en el momento no te acuerdas y al año empiezas a platicar con alguien de una historia o de un problema o algo y te acuerdas de esa frase que decía en ese libro hace un año que no te acordabas nunca más. Entonces, siempre como quiera se queda ahí en nuestro subconsciente y es bueno bueno, es bueno la lectura para ese tipo de cosas, para aprender. Y si la gente se desespera por el momento, no entender lo que está leyendo, no hay que desesperarse, que busquen lo que más les gusta o como lo que más les está llamando la atención en ese momento y poco a poco lo que leen se les va a ir quedando en la mente más fácil. Mm. Sí, de hecho, bueno, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería tu consejo de oro para las personas que dicen, es que sí quiero leer, pero neta leo y me aburro? O sea, no le agarro interés, ¿no? ¿Tú qué les recomendarías para empezar? Para empezar, hay un mundo de oportunidades leyendo y hay como muchísimas historias que leer, ¿verdad? Pero lo que yo les recomendaría para leer es que piensen en su superación, que piensen en su superación, que piensen en que van a conocer muchas cosas, que es como tú dijiste hace ahorita, si vas a ir a la escuela y comprar, o sea, al fin de cuentas cuando vas a la escuela te recomiendan un libro, ¿no? O sea, vas lleno de libros. Entonces, si un libro está a tu alcance, ¿por qué no leerlo? Yo les recomendaría empezar por lo que quieran leer, no importa si es no importa la edad, si es una historieta, no importa si es una novela, no importa si no es algo que te va a dejar en ese momento, no importa si en ese momento el libro no te va a hablar de finanzas o no te va a hablar de duelos, ¿verdad? O no te va a hablar del apego. Entonces, no importa con qué empieces a leer, así sean cómics, ¿verdad? Si no estás acostumbrado a la lectura y así sean cómics y tengas que estar viendo los dibujitos para entretenerte, hazlo. O sea, porque al fin de cuentas, cuando empiezas a hablar de cómics y conoces a alguien más que habla de cómics, ahí tú ya te sientes como que no sientes que lo sabes todo, pero sientes que encontraste una persona más con quien hablar de algo que te gustó. Entonces, poco a poquito te vas dando cuenta de que esa herramienta que ya se agregó en tu cabeza puede crecer. Y que si ahorita hablaste ya de cómics y ya hablaste, no sé, de Iron Man o de Hulk, o si te gusta DC o si te gusta Marvel y empiezas a expandir eso, al rato te das cuenta que te vas hacia otros lugares y la lectura solita te va llevando. Entonces, si quieres empezar a leer, no importa si vas a leer un cómic y tiene que tener dibujitos para que te llame la atención, pero hazlo. Sí, de hecho yo recomendaría algo muy parecido, ¿no? O sea, bueno, este es un consejo que a mí me ha servido a nivel personal, ¿no? El otro día estaba escribiendo bien en YouTube. Ves que hay personas que se dedican a hacer más o menos lo mismo, se llaman booktubers. Ajá, sí. Y entonces vi un tag de un booktuber que decía que, a ver, pon los 10 libros que cambiaron tu vida, ¿no? Pues yo no hice video porque me da hueva pegar las imágenes de cada libro, pero escribí un artículo en mi blog, en uno de los blogs que tengo, ¿no? Y así de cuáles son los 10 libros que más me han impactado y más me han influido. Y entonces, mucha gente incluso me dijo, ¿no? Es que yo me imaginaba así como libros bien profundos y bien, así como dijiste, no, a nadie le entiende, porque yo leo mucho, ¿no? Y aparte soy psicólogo, pero, no, o sea, cuando yo vi mi lista dije, no manches, muchos de esos son libros, por ejemplo, uno de los libros que me cambió la vida, no sé si has visto, has escuchado de Carlos Trejo, escribió un libro que se llama Cañitas, Sí, ¿no? sí. Y tú, o sea, iba en cuarto grado, Y tenía, todos dicen, ¿cómo crees? tenía 10 años, ¿no? Y ese libro cambió mi vida. ¿Por qué? Porque fue el libro que me hizo amar la lectura, ¿no? Y es un libro, o sea, yo lo volví a leer años después y dije, qué estupidez es esto. En su momento era el libro que necesitaba para acercarme a los libros, ¿no? Entonces el libro, aun por muy chafa que pueda estar, cambió mi vida, ¿no? Así, y así como muchos de los libros que estaban en mi lista, o sea, por ejemplo, Harry Potter, yo empecé leyendo el tercero de Harry Potter y el Prisionero de Azkaban y también está en esa entrada. Es uno de los 10 libros que cambió mi vida también, ¿no? Y así, o sea, tú te imaginas como libros bien avanzados, y no,
Son libros así y la recomendación que yo les quisiera dar a esas personas que quieren ser lectoras, pero de verdad creen que no pueden o creen que les aburre, empieza leyendo historias. Sería la recomendación que yo te podría dar. ¿Por qué? Porque al cerebro le encantan las historias. Le encantan, ¿no? Le encantan. Bueno, hay personas, por ejemplo, también que se ponen a leer superación personal y también hay personas que agarran el gusto a eso. ¿Por qué? Porque generalmente es cuando están del carajo, ¿no? Bueno, eso del carajo no iba para ti, ¿eh? No, yo sé, digo por lo de superación personal. Ajá, pero están del carajo y dicen, y empiezan a leer y dicen, ah, no manches, o sea, el autor me está escribiendo a mí, ¿no? Y me está dando una solución aquí, entonces empiezan a amar ese tipo de literatura. O sea cuál es el camino, pero generalmente la mayoría de las personas, de los lectores que dices, no, no los ves sin un libro, empiezan siempre leyendo historias, ¿no? Siempre. Entonces yo te podría recomendar eso, ¿no? Y si te de verdad agarras una novela y te das cuenta de que no es lo tuyo tampoco, empieza por cuentos cortitos. Hay cuentos cortitos súper buenos, pero buenísimos, buenísimos, ¿no? Muy, muy buenos. O sea, que te digo, no son más allá de 10 páginas y de verdad son cuentos que dices, no manches, están bien chidos, ¿sí? De hecho, el otro día estaba leyendo un libro que, bueno, no es el libro del cual te voy a platicar, ahorita ya vamos para allá, si no se nos va a hacer tarde, pero hay un libro que se llama El héroe de las mil caras. No lo he terminado porque está así, sí está choncho y es de antropología y psicoanálisis, entonces sí está, o sea, no es que te leas así como 17 y más, ¿verdad? Entonces, te habla de el monomito y del periplo del héroe, ¿no? Te dice que los seres humanos llevamos contando la misma historia desde que nacimos, o sea, desde que nacimos como especie hasta hoy en día, es la misma historia. Todas las historias que ves en el cine, en los libros, las novelas, es la misma historia, tienen el mismo arquetipo, tienen la misma estructura básica. Y al cerebro le encanta. O sea, ¿por qué seguimos contando las mismas historias? Porque al cerebro le encanta, ¿no? Entonces, una muy buena forma de agarrarle gusto a la lectura es precisamente leer historias, ¿no? Y leer historias que te apasionen. O sea, y tampoco quieras empezar, por ejemplo, con literatura clásica, ¿no? La literatura clásica es muy bonita y los autores lo escriben de una forma magistral, por eso son clásicos y por eso los escribieron en los años 1800 y la gente del 2020 los sigue leyendo, porque tocan temas universales que nos competen a todos como seres humanos, que te hablan de la pobreza, que te hablan del dolor, que te hablan del sufrimiento, que te hablan del amor. Son temas que trascienden, ¿no? Pero generalmente son novelas complejas. Las novelas clásicas, o sea, eso que escuchas de El Orla, ¿no? Que escuchas Los Miserables de Víctor Hugo, o escuchas el de Cameron, bueno, el de Cameron no, el de Cameron son cuentos, pero también a mí se me hace pesado, ¿no? O La Divina Comedia, o sea, son grandes obras maestras, pero no son para lectores que empiezan apenas, ¿no? No, o sea, te vas a aburrir, no les vas a entender, ¿no? Empieza con historias modernas, empieza con los Juegos del Hambre, empieza con Harry Potter, o sea, empieza, si eres como muy cursi y romántico, empieza con Crepúsculo y la saga. Yo la leí, ¿no? Uno de mis, es que ya no es gusto culposo, pero en su momento sí lo fue, era yo adolescente, perdónenme, ¿no? Pero la personaje, Bella, es la más desesperante que he conocido en todos los libros que he leído. Yo quería meterme al libro y agarrarle, no, reacciona ya, pero bueno, es con una pequeña catarsis, ¿no? Entonces, eso es lo que yo podría recomendar, ¿no? Empieza leyendo historias y historias sencillas, ¿sí? Pero bueno, eh, pues vamos a empezar ya con el libro que les quiero comentar en esta semana, pues si no nos vamos a alargar. Entonces, ¿cuál libro leí en estas 2 semanas? Yo le decía a Jesús antes de iniciar la transmisión que a mí me gusta mucho Stephen King. ¿Sí? Seguramente, si no vives en una montaña como ermitaño, sabes quién es Stephen King. Igual y no lo sabes, pero cuando yo te empiezo a decir qué libros he escrito, seguramente lo conoces. Y Stephen King es el autor de It, el payaso eso, ¿no? Que al final eso no es un payaso, es algo mucho más complejo, pero uno de sus avatares es un payaso, ¿no? El Resplandor o The Shining, si lo han visto, ¿no? O sea, Carrie, también quien no ha visto Carrie, Misery, o sea, muchas de las películas que son consideradas como de terror las escribe Stephen King, ¿sí? El Cazador de Sueños, o sea, este hombre es como un monstruo, ¿no? O sea, escribe y escribe y escribe y dices, ¿cómo carajo saca la creatividad para tanto, no? O sea, si yo, por ejemplo, que soy un escritor novato, así como de closet, por así decirlo, yo escribo cuentos y luego me tardo meses en sacar los cuentos porque no se me ocurre, ¿no? Y Stephen King está saque y saque y saque, y no son historias así de 3 páginas, ¿no? Son así, güey, o sea, entonces lleva muchos años escribiendo, es uno de los autores o de los escritores más reconocidos del mundo. Se le conoce como el maestro del terror contemporáneo, pero yo no estoy de acuerdo,
Yo no estoy de acuerdo. Sus historias no son de terror. Bueno, hay algunas que sí, pero son muy poquitas. ¿Sabes dónde está la maestría de Stephen King y lo que a mí me encanta? Cómo relata, cómo plasma en las páginas la naturaleza del ser humano, el aspecto psicológico y el aspecto oscuro del ser humano. Eso es lo que, o sea, los personajes de Stephen King son magistrales. Creo que no hay personajes más complejos y completos que los que narra Stephen King. Ninguno. ¿No? Porque te los narra con sus traumas, te los narra con sus complejos, o sea, te los narra con su lado oscuro, te permite conocer lo que piensan y dices, no manches. Entonces, yo desde que, ¿cómo decirlo? Desde, por ejemplo, ya que les platicaba de Cañitas, ¿no? Que fue mi primer libro, que me enganchó en la lectura, me compré otros libros de Carlos Trejo, porque dije, bueno, si él escribió Cañitas, seguramente ha escrito otros libros, ¿no? Y que son igual de buenos. Bueno, yo pensaba a mis 10 años, ¿no? Y no, eran una porquería. ¿No? Y entonces empecé a buscar más del terror, porque a mí me encanta el terror, siempre me ha gustado, es mi género favorito de la vida, ¿no? Y decían, y precisamente la reputación de Stephen King era, es el maestro del terror. Entonces dije, bueno, vamos a leer de este hombre, ¿qué onda? ¿No? Y cuando lo leí dije, bueno, es que no es tanto de terror, pero sí está muy bueno, ¿no? El primer libro que leí de Stephen King fue El cementerio de animales. ¿Has visto la película? Sí, la vi y dices, híjole, pero no quería llegar al, ya vi la película porque siempre es un cambio entre una película y un libro, ¿verdad? A veces cuando tú lees un libro y alguien, o cuando alguien leía un libro y yo todavía no era un lector así aficionado, y yo llegaba a decir, ah, sí está la película, como que hay que leer las dos para poder comparar, pero la película te puedo decir que está buena la película. ¿Viste la viejita o la nueva? La nueva, la última. Ah, ok. La viejita también es muy buena, ¿no? Pero pues tú lo sabes, ¿no? Los libros casi siempre son mejores. Yo conozco una excepción donde la película me gustó más que el libro. Déjame adivinar cuál. ¿Mandé? Déjame adivinar cuál. Oh, bueno, no, me habías dicho una vez de una película que te había gustado mucho sus escenas, donde es un monstruo viene a verme. Ajá. Esa Sí, es la única historia que yo te podría decir me gustó más la película que el libro. Es que el libro es literatura juvenil. No hay nada de malo con el libro. Es muy bonito, está muy bien escrito, pero como que tus gustos se van haciendo como más complejos, ¿no? Y sí. es como leer un cuento de niños, como cuando les lees a tus hijos y dices, pues lo estoy leyendo porque mi hijo lo disfruta, pero realmente sí que uy, yo quiero ver al trenecito Juan, No. tampoco, ¿verdad? O sea, pues no. Entonces a mí se me hizo un poco aburrido el libro y cuando vi la película es como muy emotiva. Entonces sí, esa es la única que yo te podría decir, me gusta más eso, la película de Un monstruo viene a verme que el libro. Pero bueno, volviendo al tema, eh, el primer libro que leí fue de Stephen King. Más bien, el primer libro que leí de Stephen King se llamaba El cementerio de animales. Sacaron una versión cinematográfica hace poco. Fue buena, nada más que pues cambian muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya habían hecho una versión hace muchos años y esa versión es idéntica al libro. Entonces dijeron, para vender hay que cambiarlo un poquito, ¿no? Y está bueno el final, ¿no? Pero el final del libro y de la película viejita son completamente diferentes. No te puedo decir que me gustan más porque el final de esta película de la reciente se me hizo bien enfermo, así como, no manches, ¿no? No lo voy a spoilar para quien no lo haya visto, pero No, dije, está rudo, ¿no? Pero bueno, entonces, fue así como le agarré el gusto a Stephen King, ¿no? Cuando terminé Cementerio de Animales dije, ok, ¿qué más? ¿No? O sea, quiero leer más. No me dio miedo porque yo, o sea, como que te imaginas que al leer terror, ese es el error de muchos novatos que empiezan a leer terror, ¿no? Tú te imaginas que al leer terror te va a dar miedo como si estuvieras viendo una película, pero realmente no, es muy diferente, ¿no? Es muy diferente. ¿Por qué? Porque, o sea, las películas de terror lo que más usan son los screamers, ¿no? O sea, va caminando la chava y de repente sale el asesino y te espantan, ¿no? Y tú esperas sentir eso leyendo un libro y eso es imposible, ¿no? El terror de los libros es más algo como psicológico, cuando dejan imágenes mentales aquí que no te puedes sacar y dices, ah, no manches, y te deja pensando, eso es el verdadero terror, ¿no? Yo leí, por ejemplo, cuando era adolescente un cuento que se llama El, es de Maupassant o Maupassant, como le quieras decir, ¿no? Y te habla de un hombre paranoico que siente que alguien lo persigue. El cuento se llama Él, ¿no? Es muy bueno. Y yo, o sea, yo me acuerdo que me sugestioné, yo así como, o sea, me ponía en un personaje y decía, es que yo sé que él está detrás de mí.
y volteo y no hay nadie, pero yo sé que en ese momento sigue detrás de mí. ¿No? Y entonces te plantea una paranoia así como bien ruda que dices, "Ah", ¿no? Entonces yo me quedé como muy sugestionado y en las noches yo sentía que alguien me observaba y así, o sea, me quedé así como, ¿no? Entonces es muy diferente, o sea, no esperes que un libro te deje así como de, porque pues no, o sea, tú estás leyendo palabras, el terror de los libros es muy, muy, muy diferente, ¿no? Entonces, yo también cometí ese error, yo esperaba eso de un libro, ¿no? O sea, que me dejaras como impactado visualmente, pero pues no, poco a poco fui entendiendo que el terror de los libros es algo, o sea, es otro mundo, es otro mundo. Entonces ya me seguí con The Shining, El Resplandor, que también es bueno, ¿no? La película también me gusta mucho, a pesar de que Stephen King no le gusta, pero a mí sí me gusta, ¿no? Y ya de ahí me fui con muchos otros, Christine, con Week 8, muchos. He leído muchos de ese hombre y entonces tenía mucho que no leía nada de Stephen King. Y dije, ¿por qué no? Empecé este libro. El libro del cual te voy a contar un poco es, o que voy a reseñar, se llama The Tommyknockers o Los Tommyknockers. Es un libro así, ¿no? Tiene como 800 páginas, casi 900. No leí eso en 2 semanas, ¿eh? Ya lo había empezado hace como 2 meses, pero me quedé como a la mitad y después lo dejé. Entonces en estas 2 semanas me leí precisamente las otras 400 páginas que me faltaban. Y pues la verdad te puedo decir que ya, o sea, como que sí extrañas, ¿no? Llegó un punto que yo leí tantos libros de Stephen King juntos, que llega un punto que dices, sí está chido, pero ya me aburrí. O sea, no es que termine odiando a Stephen King, pero ya quiero otra cosa y después regreso, ¿no? Y así, con mi relación con Stephen King ha sido así como de altos y bajos. Llega un punto en que me pongo a leer como pinche loco y después lo dejo, ¿no? Entonces ahorita regresé con los Tommyknockers y como yo ya he leído muchas cosas de King, no te puedo decir que es mi libro favorito de Stephen King, pero es un buen libro, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, lo escribí en los 70s, no me acuerdo del año exacto, la verdad, pero lo escribí en los 70s. Lo escribió cuando él estaba tratando de dejar el alcohol, él tenía alcoholismo en ese momento de su vida. Y entonces el personaje principal, bueno, es que son dos, ¿no? Pero realmente el protagonista es un alcohólico, ¿no? Es un alcohólico. Y por eso te digo que es muy bueno relatando a los personajes, porque yo creo que incluso en ese personaje hasta se proyectó, ¿no? O sea, como es una extensión de él. Y él se puso en la historia. Entonces te narra precisamente pues, todo el problema que tiene este hombre con el alcoholismo y aparte la historia principal, ¿no? Entonces lo escribió en los 70, ese fue el contexto un poco donde escribió Stephen King la novela. Dice, o sea, los Tommyknockers fue lo mejor que yo pude encontrar para expresar lo que yo sentía en ese momento con respecto a mi propio alcoholismo, ¿no? Y sí, tú lo puedes ver cómo narra el personaje principal que se llama Garth. Y sí, o sea, dices, no manches, por eso te digo que Stephen King es muy bueno relatando personajes. Pero bueno, ¿de qué trata? Este es un pequeño pueblito. Haz de cuenta que a Stephen King le gusta escribir sobre Derry, ¿no? Y sobre o sea, sobre el estado de donde él es. Entonces, todas sus novelas generalmente están inspiradas en Derry o en Maine, ¿no? En Maine, que no sé si es un distrito o algo así de Estados Unidos, no sé cómo se dividen allá las regiones, ¿no? Pero ese distrito tiene como varios pueblitos. Uno de los que más escribe es Derry, creo que porque él es de ahí, pero no estoy seguro, ¿no? Y entonces en el mismo Maine está también un pueblito que se llama Haven, o Haven, bueno, creo que es Haven, ¿no? Y ahí es donde transcurre la historia. Entonces, es un pueblito así como alejado de la mano de Dios, muy chiquito, donde es típico pueblito donde todos se conocen, donde todos son amigos, donde la economía es completamente local, ¿no? O sea, y si yo quiero, o sea, yo soy agricultor y si yo quiero algo voy a la tienda local, o sea, no hay grandes supermercados, no hay nada, ¿no? O sea, un pueblito de esos tradicionales. Y entonces, esta mujer, hay una mujer, la que es como es que empiezas creyendo que es como la protagonista, pero termina siendo la antagonista, ¿no? Está precisamente caminando con su perro, se llama Bobby Anderson, ¿no? Está Bobby Anderson paseando a su perro en su propiedad, que obviamente su propiedad incluye muchas hectáreas, entonces nunca, ni siquiera ella la conoce toda, pero pues ahí está su casa y todo. Entonces sale a pasear con su perro y de repente se tropieza con un objeto enterrado en el suelo. ¿Qué pasa? Pues se levanta, se soba y regresa y dice, ¿qué onda, no? Y descubre que es un pedazo de metal. Entonces se extraña mucho y dice, pues ¿cuánto tiempo llevará este pedazo de metal aquí enterrado, no? O sea, esta es mi propiedad, paso por aquí todos los días y nunca lo había visto. Pero el problema es que después ella toca ese pedazo de metal
y en cuanto lo toca siente una especie de vibración, ¿no? Y entonces algo empieza a cambiar en su mente, como que empiezan a hacerle como un brainwash, ¿no? O sea, siento como una vibración al tocar el metal y como que le entran unas ganas terribles de empezar a desenterrar el objeto. Entonces empieza a desenterrarlo, empieza a desenterrarlo, empieza a desenterrarlo y se da cuenta de que el objeto que pues al final era una madrecita así que le hizo caerse, es algo enorme, ¿no? Entonces sigue excavando y sigue excavando y sigue excavando y o sea, no se sabe cuántos metros mide ese pedazo de metal, pero es un pedazo de metal que tiene una forma bastante particular, ¿no? ¿Qué es? Es una nave extraterrestre. O sea, te lo voy a spoiler porque el mismo Stephen King te lo spoilea desde el principio, ¿no? Te estoy narrando nada más la introducción de la historia, no crees que te estoy spoileando gran cosa. Pero es que, o sea, no son extraterrestres normales. Ahí ves donde viene el toque creativo de Stephen King, ¿no? Pero se da cuenta de que mientras más lo desentierra, más le empiezan a pasar cosas, ¿no? Se le empiezan a caer los dientes, empieza a tener un flujo menstrual, pero así como si se estuviera desangrando cuando ella ya era menopáusica, ¿no? Y así, o sea, le empiezan a pasar un buen de cosas, se empieza a transformar, ¿no? Y mientras más va desenterrando, como que algo se libera en el aire, es como un gas o como una especie de radiación, y entonces se empieza a repercutir en todo el pueblo. Entonces el libro es genial, ¿por qué? Porque te va relatando cómo todo el pueblo se va transformando y se empieza, o sea, es como una de las cosas que hace King cuando se propone narrar escenas como apocalípticas, es muy bueno, ¿no? Porque te narra cómo todo está normal, un pueblito tranquilo de Estados Unidos y se va todo a la mierda. Bueno, se va todo al carajo, ¿no? Se va todo al carajo, tarde o temprano. Y los finales, generalmente, de esos libros, ese es el problema con Stephen King, que muchos de sus finales no son como, son muy flojos, ¿no? No están a la altura de la historia. Incluyendo el de este libro, ¿no? Tampoco fui fan de su final, pero pues ya sabes que es a lo que le tiras cuando lees a King. Y entonces va desenterrando y entonces la historia transcurre y te va narrando cómo todo el pueblo se va deteriorando cada vez más hasta llegar a extremos como bien locos, ¿no? Y obviamente como Bobby es la primera en encontrarla, se obsesiona, se obsesiona y se obsesiona y se obsesiona al grado de que está a punto de dejarse morir por seguir excavando, no come, no duerme, nada. Entonces está a punto de morirse cuando llega uno de sus amigos, que es precisamente el protagonista, Garth, y la salva y le dice, a ver, deja de excavar, vamos a dormir y ya después hablamos, ¿no? Y de ahí es donde empieza realmente la historia. Todo esto fue como la introducción, ¿no? Pero te digo, te va narrando como poco a poco la gente empieza a tener cambios como bien cañones y todo el pueblo se empieza, o sea, empieza la decadencia así como bien cañón hasta llegar a un final que es como bastante rudo, pero no está a la altura de la historia, pienso yo, es como mi opinión, ¿no? De eso se trata. Y pues no sé, llevo ya un rato hablando, no sé, ¿quieres comentar algo? Pues mira, fíjate, ahorita, por ejemplo, que estamos hablando de hay que empezar a leer por lo que a uno le guste. Si ahorita que yo te estoy escuchando, es como tu cerebro empieza a imaginarse lo que, el cerebro de uno empieza a imaginarse lo que tú estás diciendo. Entonces la película se empieza a formar en tu cabeza, ¿verdad? Y te estoy escuchando y el cerebro empieza a decir, y luego, y luego, y luego. Entonces, cuando estás leyendo algo que te gusta, es como contarte una historia a ti mismo, es contarte un cuento a ti mismo. Y el cerebro no distingue entre lo que es real y no es real. Él lo hace real en su cabeza. Entonces, se está imaginando mil finales, pero quiere saber cuál es el que está ahí, ¿no? Entonces, tú estás contando y yo lo estoy escuchando y y en la cabeza me estoy imaginando la nave y en la cabeza me estoy imaginando cómo está queriendo escarbar para poder sacarla y el que viene y le dice ya, tranquila, vámonos a acostar, mañana le seguimos. El pueblo, o sea, empiezas a dibujar todo el mundo en tu cabeza de lo que estás escuchando y en este caso cuando lo lees, ¿no? O sea, por eso es muy padre las historias. Lo cuentas de una manera, a veces también depende mucho de quién te lo cuente y quién te lo platique, ¿verdad? Porque tú lo cuentas de una manera que tú estás escuchando y dices, o sea, se ve que le está gustando, se ve que le gusta el escritor. Entonces, si alguien más se hubiera puesto a decir del libro, a lo mejor no es tan fanático de ese escritor, pero pues no tiene que empezar por ahí, como dijimos, tiene que empezar por cualquier otro lado, ¿verdad? Pero cuando llegas a Stephen King, si te van a gustar sus películas,
te van a gustar sus libros. O sea, al momento que los leas, te van a gustar sus libros. Entonces, yo solamente, eh, si no me equivoco, creo que La maldición de Hill House es de él, No, ¿no? eso es una novela de terror clásica, o sea, ya tiene un rato que la escribieron. La escribió Shirley Jackson. Me equivoqué entonces, pero yo leí esa novela hace un ratito y traía en mi cabeza que es de él, pero yo no lo he leído porque he visto, como te digo, algunas las películas de él, pero es muy padre de cuando te pones a leer el libro o la historia que estás leyendo. Ujú. O sea, está padrísimo estarte leyendo, estarte contando, estarte imaginando lo que está pasando en la historia. Es un libro que me estás contando y que digo, lo quiero leer, pero que luego me acuerdo que son 800 páginas y digo, no sé si me dé tiempo, entre que ya tengo que leer un libro cada 2 semanas, porque la semana que viene me toca a mí, y entre que me quiero aventar el de 800 páginas, pues igual y mejor me meto a Audible y lo voy escuchando en el carro, ¿no? Ya sería como más factible para poder aventarse otro libro ya en este aspecto. Pues se escucha muy padre y muy interesante. Sí, se escucha muy padre y muy interesante. A veces también cuando ves la portada, ¿verdad? De un libro, a veces también es la que te llena y te llega. Ujú. No sé qué, como que ya veremos qué portada tiene este libro, pero es a veces también la que te... Hablábamos también el otro día de que la portada de un libro o el nombre de un libro, ¿verdad? Es a veces también lo que te hace escoger el libro. Yo apenas estaba viendo uno de que decía toda la verdad de mis mentiras. Es una mujer, la escritora, y lo que me llamó la atención fue la carátula y el nombre. ¿No? Cuenta Bucay de que entró también a una biblioteca en no sé qué país que andaba de viaje y sacó un libro y le llamó la atención el título y lo empezó a leer y dice, pues las primeras 20 páginas muy bueno y después ya me defraudó. Ujú. Pero a veces también cuando lees el título del libro y cuando ves la carátula son cosas que te llenan y que dices, lo tengo que leer. Ya si al final como que te defraudan o te llenan o te dejan felicidades, es muy diferente. Pero Ujú. este libro pues es uno que dices, tengo que leerlo y que no puedes decir que sacaran la película para ya verlo, ¿no? Como que, Sí tiene película, o si la tienes, sí, es viejita. ¿Y sabes qué pasa? Que generalmente sobre todo las películas de Stephen King parece que están malditas, las viejitas, ¿no? Porque casi oh, son muy malas, son muy, 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 muy malas, ¿no? Por ejemplo, la de El Resplandor es una de las pocas que a mí me gusta, y Stephen King la odia, por ejemplo, es de las que más odia, ¿no? Pero a mí se me hace buena, pero o sea, es nada en comparación al libro, ¿no? Pero si te pones a ver Raiding the Bullet, es que no sé cómo se traduce al español, ¿no? Si te pones a ver El Cazador de Sueños, si te pones a ver como muchas de las películas que han hecho de los libros de Stephen King, dices, no, o sea, son una porquería. Fue hasta recientemente que empezaron a mejorar, ¿no? Por ejemplo, las nuevas de It, de eso, son muy, bueno, son mejores que las viejitas. Bueno, o sea, a las viejitas le gustaba mucho a los fans, ¿por qué? Por Tim Curry, ¿no? O sea, el actor de eso es muy bueno, lo personifica muy bien, ¿no? Y los diálogos son como muy sugestivos a nivel psicológico, pero realmente no te da, o sea, no te deja ver nada de lo que, o sea, no, no, no. Y en las nuevas, o sea, con ayuda de los efectos visuales y todo eso, pues ya como que da más miedo y como que ya logran expresar un poco mejor lo que es eso, pero realmente no. No, 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 tienes que leer el libro, ¿no? Pero sí, pues sí, también depende. Yo, por ejemplo, me ha pasado muchas veces, ¿no? Que cuento, o sea, les cuento a mis amigos, ¿sabes qué leí este libro? Y está bien chido porque la historia, y entonces me emociona al contarla. Me dice, no manches, lo voy a leer, ¿no? Y llegan 2 semanas después y me dicen, pues sí lo leí, pero no está tan chido, me gustó más como me lo contaste tú, ¿no? A mí sí me gusta. Yo, o sea, en gustos lectores yo soy como muy, muy noble, o sea, yo te puedo decir que son muy pocos los libros que he leído y que de verdad digo, no me gustó para nada, ¿no? Siempre encuentro algo de cuál aprender o algo que me gusta, ¿no? Entonces sí, este libro te digo, me gustó bastante, no es de mis favoritos de Stephen King, pero está bueno. ¿Cuáles son los pros, por así decirlo, no? Pues sí, sobre todo cómo plantea a los extraterrestres, a mí me gustó mucho, ¿no? Porque no es así como de los típicos hombrecitos verdes que andan secuestrando gente, lo que lees en todos lados, sino son extraterrestres como bastante especiales, ¿no? Que no tienen forma, o sea, que andan como nada más de mundo en mundo, o sea, son como amorfos, ¿no? Y están como en ese punto entre la existencia y la no existencia. O sea, es como, te la pinta de una forma muy chida.
¿no? Y bueno, para aquellos que les gusta el estilo de King, porque no a cualquiera le gusta Stephen King, ¿eh? No a cualquiera. ¿Qué necesitas? Necesitas mucha paciencia y necesitas que te guste, o sea, necesitas ser detallista, porque si algo tiene Stephen King es que te describe todo, así todo, 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 ¿no? Mientras otros escritores van directo al punto, Stephen King te describe, o sea, te describe hasta la mancha que tenía el gato en la espalda, la forma que tenía y cómo esa mancha le recordó el cacahuate con el que se estaba asfixiando cuando era niño. O sea, y te describe absolutamente todo. Entonces, si te gusta eso, Stephen King es para ti. Si no te gusta, si eres muy... No, ya, güey, dime qué pasó, no me interesan los pinches traumas de la infancia, bueno, es para ti, no te va a gustar, ¿no? Por ejemplo, esto, antes de que se me olvide, un error que cometen mucho los novatos que nunca han leído Stephen King es que quieren entrar con las grandes obras de Stephen King. No quieren entrar con El Resplandor, que es así. Quieren entrar con Apocalipsis, es su novela más grande, creo, ¿no? Así, pero así, o sea, no te cabe en la mano, ¿no? O quieren entrar con It, con eso, que también tiene 1500 páginas, o quieren entrar con La Torre Oscura, que son 7 libros. Si quieres leer a Stephen King, tienes que empezar con sus libros chiquitos. Yo te recomiendo Carrie y Misery. Son como los primeros con los que hay que entrar, adentrarte con Stephen King, ¿no? Misery, chulada de libro, chulada de libro. Es como de los que más me gusta de Stephen King, ¿no? Y ya Sí, después, porque, ¿qué dime, onda? dime, perdón. Ya después cuando te familiarices con el estilo de King, cuando descubras que sí te gusta, entonces sí ya te metes a leer otras cosas más chonchas, ¿no? Porque de verdad que te describe cosas súper complejas de entender a veces. Hay veces que crea un solo lenguaje para describir lo que está pasando en el libro, ¿no? Por ejemplo, uno de los libros que más me gusta también de King se llama La historia de Lizzie, ¿no? Entonces, cuando te empieza a hablar de Dalibas y cuando te empieza a hablar de el Buyamun y así tú dices, ¿y qué carajo es eso, no? Entonces, si no te gusta Stephen King, nunca lo has leído, no empieces por ese tipo de historias. Empieza por las historias sencillitas, los libros cortitos como Carrie, como Misery, como Christine, por ejemplo, también es una buena opción, ¿no? Entonces, bueno, pros de los Tommy Knockers ya, porque ya, ya me sí, el cómo relata a los extraterrestres, genial, ¿no? Y bueno, creo que este es un gusto personal, pero creo que también lo hace magistralmente King. La capacidad que tiene para narrarte todo un pueblo y para narrarte cómo todo un pueblo se va yendo al carajo, yo creo que es una habilidad especial, ¿no? Muchos escritores se centran en nada más los personajes y punto, ¿no? Y King no, y King introduce nuevos personajes y te narra, o sea, desde la vista de ese nuevo personaje, como los personajes principales lo que están haciendo así, o sea, es como una forma como muy chida de construir un mundo fantástico, ¿no? Es, por ejemplo, es una de las cosas que más gusta de Cien años de soledad, que es uno de los clásicos de la literatura latinoamericana, ¿no? O sea, García Márquez en ese libro, o sea, hace eso de una forma que dices, no mames, o sea, no, 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 ese hombre era un genio, o sea, era un genio para escribir, porque te relata lo mismo, ¿no? Y es más, ni siquiera Stephen King le llega a García Márquez, ¿no? En Cien años de soledad, pero si tampoco eres lector frecuente, no leas Cien años de soledad porque te va a aburrir, no le vas a entender, no te va a gustar. Déjalo para después. Pero cuando ya eres un lector que sí agarra, que sí tiene la paciencia, que sí le gusta estar digiriendo una historia, Cien años de soledad es magnífico, es muy bueno, ¿no? Es como lo que hablábamos de que empiezas a leer un libro y a veces no se te empieza a quedar en la cabeza realmente lo que estás leyendo y poco a poco con la práctica empiezas, tu cabeza empieza a coordinar con tu lectura, ¿verdad? Entonces, ese es un libro que lo tengo ahí en pendientes, ¿verdad? Porque lo he querido leer, ya me lo habías recomendado también desde hace un rato y lo tengo ahí en pendientes. Y no me acordaba de él ahorita, fíjate, hasta ahorita que lo mencionaste, pero lo tengo así como en las listas que tengo de muestra, que son de los que he querido leer. Es como ahorita dijeras, aunque te guste el amor, pues no puedes empezar por Romeo y Julieta, ¿verdad? O No. sea, no, no puede ser. Realmente hay que empezar por lo básico y hay que empezar por cosas que lo llenen a uno y empezar a, no sé cómo se le llamaría eso, como a trabajar con el aprendizaje, con quedarte en la cabeza realmente con lo que estás leyendo. Yo, por ejemplo, me recomendaste también hace un tiempo todo la hojas de ruta de Jorge Bucay.
Mm. ¿verdad? Y pues me eché Hojas de Ruta, que eran 4 libros, y luego vi que había 2 más, que todavía estaba, el primero que era el camino de la autodependencia, ¿verdad? Luego es el camino de las lágrimas, no, Del encuentro. del encuentro, luego el de las lágrimas y luego el de la felicidad. Y luego llegué al del camino Sabiduría. de la sabiduría y me falta el último, me falta el camino de la espiritualidad. Entonces, por más que te guste de repente leer y que esos libros están buenísimos, buenísimos, si llegas con los 6 libros y están por aquí así, te va a dar una hueva tremenda empezar a leerlos, ¿verdad? Entonces, no, pero yo llevo como quiera, ¿qué te gusta? Yo creo que el año, sí, todo este año, los empecé a leer este año y apenas va a terminar el año y no he empezado el último libro, entonces, poco a poquito y todos le agarramos gusto a esto. Es algo en lo que cuando entras ya no sales. Y por ahí se van a acordar si leen el de Hojas de Ruta, si se los avientan del 1 al 4, que son los primeros que sacó, por ahí se van a acordar del final del libro, del final del cuarto libro. Que me dijiste, ¿te lo spoileo o no te lo spoileo? ¿Verdad? O sea, ahí cuando llegas a ese final del cuarto libro dices, no, pues sí, sí es cierto, te cae en la cabeza de plano ya todo lo que has leído y te deja como muy contento y te deja con ganas de seguir leyendo. Entras y ya no sales, abres una puerta de la que ya no sales. Sí, claro. Es, por eso salió un programa infantil, yo lo veía cuando era niño, se llamaba iCarly, no sé si alguna vez lo viste. Sí. Y su amiga Sam, que era como muy simple, ¿no? Esa ya no le interesaba nada, o sea, es como, un día agarró un libro, no me acuerdo en qué episodio es, ¿no? Pero se me quedó grabada esa en la cabeza, ¿no? Agarra un libro y está súper metida, ¿no? Y Carly le está hablando y dice, ya, Sam, vámonos, que no sé qué. No dice, espérate, esto es genial, es como tener una película en tu cabeza. No dices, no manches, es cierto, o sea, sí, sí es cierto. Y lo chido de eso es que la película, los personajes los formas tú. Nadie viene a decirte cómo son, los formas tú, ¿no? Los fenómenos que te describe el libro, o sea, imagínate leer a los Avengers cuando no has visto una película. No, seguramente te hubieras imaginado algo completamente diferente, pero igual de fumado, ¿no? Y eso es precisamente la magia de la lectura, sobre todo cuando lees literatura, ¿no? Entonces, sí, si no leen, de verdad, por favor, háganlo. Háganse un favor a ustedes mismos. Pero bueno, ¿qué otro, qué otro problema? ¿No? Te digo, la decadencia, cómo pinta el pueblo, ¿no? Te va pintando todo un pueblo que va decayendo, cómo narra los extraterrestres, ¿no? Me gusta que es muy descriptivo, pero eso me queda claro que no a todos les va a gustar. Y bueno, ya puedo seguir, ¿no? Pero para no hacerlo tan largo, debilidades o los contras, ¿no? Ya dije los pros, ahora vamos con los contras. Llega un punto en que sí se pasa, ¿no? Llega un punto en que te describe personajes que van a salir solamente por 3 páginas, o sea, son relevantes en 3 páginas y después se mueren y no los vuelves a ver. Sin embargo, se la pasa 30 páginas narrándote la historia de ese personaje. Entonces, así como de, ok, tanto que me explicaste su historia como para que lo mates en 3 páginas, como que no. Entonces luego, pero son, o sea, no estoy hablando de uno o dos, son muchos personajes que, ¿no? Que te narran muchísimas cosas y al final los mata o no son tan relevantes en la historia. Entonces llega un punto que sí la novela se hace lenta, ¿no? Se hace lenta. Definitivamente no es una novela que yo recomendaría para personas que nunca han leído Stephen King. No recomendaría que yo que empezaran por algo así. Si ya eres un lector constante de King, ya has leído unos 4 o 5 libros de Stephen King, entonces sí, y te gusta obviamente, ¿no? Porque sí llega a ser como un poco lento en algunos tramos, ¿no? Si dices, ya, güey, que pase algo, por favor, ¿no? Ya es mucha historia, ya es mucha descripción, ya. Eh, ¿Qué más? El final, te digo, no me encantó, pero ese, te digo, es algo que ya aprendí a resignarme, ya lo acepté, ¿no? Los finales de King rara vez son buenos, muy rara vez son buenos, ¿no? ¿Qué más? Pues realmente nada más, ¿no? Tiene escenas como bastante chidas, bastante perturbadoras, muy, muy buenas. Entonces, tiene de todo. Me agradó. Si pudiera yo ponerle una calificación del 0 al 10 no sé, quizá le pondría un 7, ¿no? Pero acuérdate que esto es algo muy subjetivo, ¿no? Yo no soy ningún crítico literario experto ni nada. Simplemente en comparación con otras cosas que he leído de él, yo le pondría un 7. No es lo mejor que he leído de él, porque hay libros de King que me dejan así como de, no manches, ¿no? O sea, te quedas así toda la noche pensando y dices, no puedo creer, no puedo creerlo. Por ejemplo, uno de mis libros favoritos de la vida, así, es It, precisamente.
¿no? Es, y es que, no, o sea, generalmente no lo platico porque mucha gente dice lo mismo porque salieron las películas y entonces es como el boom. Pero yo leí eso cuando iba en secundaria y desde entonces es uno de mis libros favoritos, ¿no? Te narra, o sea, la amistad que te narra entre los siete, el club de los perdedores, ¿no? O sea, no, las películas no son nada, ¿no? La forma en que te narra eso, no manches, o sea, no, las películas jamás le van a hacer justicia a cómo te narra eso en los libros, ¿no? Eso también es un extraterrestre, ¿no? Bueno, en las películas nuevas ya salió eso, ¿no? Que era un extraterrestre, pero no, aunque te digan todo, no le hacen justicia al libro, entonces, no es lo mejor que he leído los Tommyknockers, pero estuvo bueno, estuvo disfrutable. Tampoco es lo peor que he leído de Stephen King, porque luego, o sea, no todo lo que hace Stephen King es oro, ¿eh? Luego escribe cada porquería que dices, su madre, perdí mi tiempo aquí, ¿no? Entonces, sí, son como muy pocos los contras que yo le podría ver al libro. No es mi favorito, pero está bastante bien. Si eres un lector ya avesado e introducido en el estilo de King y no lo has leído, te va a gustar, ¿sí? Entonces, pues no sé, ¿me falta algo? Creo que no, ¿verdad? Ya cubrí todos los aspectos. No, creo que ya estamos bien. Va. Una cosa nada más que me gustaría decirles a todos, quisiera que leyeran el libro de... La película está buena, la película está muy buena, la de Ready Player One, ¿verdad? Está muy buena. A quien le preguntes que haya visto esa película te va a decir que está muy buena la película. Pero voy a retar a quien se anime a que primero lea el libro, que lea el libro y que después vea la película. Y que se agarre zapatazos al que le dijo que la película estaba muy buena. O sea, sí, la película está buena, sí está buena. Veo muchos comentarios de que la película está muy buena y yo digo, sí está bien. Y yo también la vi después del libro porque era algo que yo quería llenarme de eso, de decir, bueno, me encantó el pinche libro, vamos a ver la película. Y cuando vi la película la vi buena, pero dije, no, las imágenes que yo hice en mi cabeza, el mundo que yo hice en mi cabeza, a todo lo que pasó que yo estuve dibujando en mi cabeza, dije, no, le faltó. Entonces, a todos los que estén viendo ahorita, que puedan ver este video y todo, los reto a que lean primero, que pregunten primero sobre Ready Player One, la película, pero que no la vean, que lean el libro y ya luego ven la película. Y nos dejen a ver qué, bueno, nos pueden dejar saber a ver qué pensaron de eso, para que vean la diferencia entre leer el libro y ver una película. Al igual les dejamos recomendada la que tienes, que te gustaba mucho, la de Un monstruo viene a verme. Aviéntense también esa película. Y pues Sí, nos despedimos porque, bueno, dejo que se despida Toño. Yo es lo último que hablo, dejo que se despida Antonio porque, pues aquí ya estamos haciendo este video muy largo y al rato nada más nos van a saltar o algo así. Entonces, sí. adelante, Toño. Pues nada más era eso, sí. Ready Player One, bueno, a Jesús se le hizo buena la película, a mí no me gustó para nada. Solamente la escena del resplandor se me hizo súper chida, todo lo demás me pareció basura, ¿no? O sea, no, o sea, las llaves no las encuentra venciendo a King Kong ni en una carrera en reversa. Eso es no, o sea, es un insulto al libro. No, por favor, lean el libro, por favor, por favor. ¿No? Entonces, bueno, paramos acá porque sí ya llevamos una hora de transmisión. Queríamos hacerlo en teoría era de media hora, ¿no? 30, 40 minutos. Ya, eso, discúlpenme. Entonces, pues nos vemos la otra semana. Muchísimas gracias por estar acá. Espero que les guste. Y si no, pues vamos a estar subiendo libros diferentes cada semana. Entonces, no se preocupen, en algún momento llegará algún libro que te haga sentido. ¿Va? Muchísimas gracias por habernos acompañado, a todos los que lo vean después. Bueno, pues sí, todos los van a ver después, ¿no? Nadie está en vivo acá. Entonces, nos vemos. Va, muchas gracias, Jesús, por todo. Y cuídate, nos vemos la otra semana. Igual, Toño, hasta luego. Bye.